Muy bien, ya estamos grabando y bueno, vamos a empezar con esto. Bueno, lamento que la semana pasada yo tuve intención de hacer el Zoom, pero no me acordé que los Zoom se coordinan desde Unitres. Entonces, como la oficina estaba cerrada, pues yo no pude hacer el Zoom. Porque aparte, claro, si lo hacía con el Zoom mío, les tenía que pasar a todos los nuevos datos para contacto, y luego cuál iba a ser un lío, porque unos se iban a enterar, otros no se iban a enterar. Así que bueno, decidí entonces festejar esa independencia sui generis que tenemos y dedicarnos a otra cosa. Muy bien. Hoy vamos a empezar el Islam. Ya lo empezamos con los grupos presenciales del martes y del miércoles, la semana y la semana anterior. Así que intentaremos ponernos un poquito al día con lo que estuvimos hablando con ellos y bueno, y a partir de ahí avanzar todos juntos en la misma historia. Todos los que saben y han ido alguna vez a más de un grupo mío saben que hablo de lo mismo, pero nunca es igual, cosa curiosa. Como no llevo guión, así es. Los voy a silenciar, más que nada para que no haya ruidos ambientes. Ya saben que todos pueden retomar su sonido, activando el microfonito que tienen en la barra abajo a la izquierda. Así que bueno. Empecemos con Islam. Bueno, estuvimos varios años viendo judaísmo y viendo cristianismo, y hoy nos toca empezar con la última de las revelaciones de las grandes religiones monoteístas. Todos sabemos que el ciclo de revelación judeo-cristiano lo tenemos muy claro que forma parte de un único ciclo de revelación, ¿verdad? Porque dentro de todo el cristianismo surge como, dentro del seno del judaísmo, como una nueva visión desde el propio seno del judaísmo del fenómeno religioso. A veces, y sobre todo por los acontecimientos de nuestra contemporaneidad, nos parece que el Islam es otra cosa, ¿no? Que no está en línea con esa tradición judeocristiana, en tanto y cuanto a veces es bastante virulenta la relación entre los países islámicos y los países cristianos o el judaísmo. Obviamente esto no es así. El Islam forma parte también del mismo ciclo profético. Por algo a las tres religiones, al judaísmo, al cristianismo y al islam, se las conoce también como religiones abrámicas, de Abraham, porque las tres reconocen en Abraham el patriarca común que da origen a tres diversas visiones sobre el fenómeno religioso monoteísta que desde el judaísmo entra a funcionar en nuestra cultura, en nuestra civilización. Para el Islam, la revelación de Alá a través de su profeta Muhammad es la que cierra el ciclo de revelaciones. Es la que perfecciona o la que alcanza el grado máximo de verdad y de identificación con la palabra del Señor, considerando que tanto las revelaciones del ciclo judío a través de sus profetas y la del ciclo cristiano a través de Cristo son revelaciones incompletas o no, o por lo menos que no lograron transmitir totalmente el mensaje de Dios a la humanidad, su mensaje de misericordia, su mensaje de salvación y el camino para hacer realidad esta salvación. O sea que para esta particularidad de que todos los ciclos proféticos pertenecen a un solo arco de revelación,
es lo que lleva al Islam a decir que tanto judíos como cristianos son personas al-Kitab. Al-Kitab quiere decir personas del libro, ¿verdad? Que pertenecen a esos ciclos de revelación que han sido consignados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y que de alguna manera prefiguraban la revelación final que el Dios Supremo, Alá, a través de Muhammad, le brinda a la humanidad. O sea que ese contexto, en realidad los mensajes religiosos de las tres grandes religiones monoteístas están mucho más cercanos los unos de los otros que lo que a veces nos parece cuando vemos los acontecimientos de nuestra vida normal, ¿verdad? Que vemos los enfrentamientos a veces muy crueles que hay entre las diversas comunidades religiosas. Sin embargo, esto no es así. En cantidad de ocasiones han convivido muy pacíficamente los tres credos dentro incluso de los mismos territorios y todo, y no siempre, por suerte, han sido violentas o virulentas estas relaciones. O sea que hoy lo que vamos a empezar es a analizar cómo surge el Islam. Todos tenemos claro que más allá del calendario judío, que estamos, según el cual estamos en el 5000 y algo, no recuerdo exactamente la cifra, pero estamos en el 5000 y pico, sabemos que el ciclo histórico de las tribus hebreas y del judaísmo en sí, por lo menos a nivel histórico, lo que nosotros conocemos como documento fehaciente y fidedigno del judaísmo, nosotros sabemos por un documento egipcio que las tribus hebreas se asientan en la zona de Palestina unos 1300 años antes de Cristo, ¿verdad? O sea que obviamente la datación judía obedece a otras razones religiosas, pero a nivel histórico, más allá del mundo de la fe, es obvio que nosotros los primeros documentos que tenemos de la aparición de lo que va a ser el pueblo judío en Palestina, nos está consignado en un documento egipcio del 1300 a.C. O sea que desde el 1300 el judaísmo tarda unos cuantos siglos en llegar a conformar completamente su identidad religiosa, ¿verdad? Tiene, como ya vimos los años que estuvimos analizando el judaísmo, vimos las muchas idas y venidas que tiene todo el mundo hebreo hasta finalmente consolidar una propuesta religiosa que es considerada ortodoxa. Y eso va a suceder, como recuerdan, a la vuelta del segundo cautiverio en Babilonia, en el 700 y pico. O sea que, digamos que del 1300 al 700 y algo, esos siglos, en el judaísmo se dan diversas vicisitudes que finalmente llevan a consolidar una fe en torno a un Dios único y a unos preceptos religiosos y morales únicos que a partir de ese momento identifican al pueblo judío. Sabemos que en esta época todavía es una tradición mayormente oral, la tradición religiosa judía, que está centralizada en el Templo de Jerusalén y en su clero, ¿verdad? Es el clero del templo el que asegura la ortodoxia del mensaje de fe y de su divulgación al pueblo hebreo. Todos sabemos también que cuando enfrentados con el Imperio Romano, culmina el ciclo histórico de Israel como Estado, ¿verdad? Cuando en el año 71 Tito destruye el templo y luego bajo el imperio de Adriano en el 130 y algo es destruida piedra por piedra Jerusalén y se produce la diáspora judía, ¿verdad? Es recién a partir de la destrucción del templo en los años 70 cuando la tradición judía comienza a consignarse por escrito. Recordarán que fue necesario consignarla por escrito porque al desaparecer la centralidad del templo y de su clero, el pueblo judío sintió la necesidad de establecer una versión ortodoxa de su fe, para que la pudiesen manejar todas las comunidades judías más allá del lugar en donde estuvieran,
y por eso comienzan a aparecer los escritos judíos a partir del año 70. También coincide esta consignación por escrito del credo con la aparición de los primeros escritos que comienzan a fijar el credo cristiano. Recuerden que toda la peripecia evangélica y la pasión de Jesús se produce al comienzo de la era común, y que los escritos, los evangelios que van a recoger la doctrina preconizada por Jesús, recién van a ir apareciendo también a partir de los años 60, 70, o sea que coincidiendo porque obedecen al mismo fenómeno, porque dentro de todo el cristianismo es un proceso dentro del judaísmo, o sea que es lógico que siga el mismo proceso histórico, o sea que en el mismo momento en que se consignan por escrito la doctrina y las tradiciones judías, se empiezan a consignar por escrito la doctrina y las tradiciones cristianas que van a conformar el Nuevo Testamento. Obviamente, si bien el proceso de cristalización de la religión judía lleva varios siglos, vamos a ver que el cristiano es un poquito más corto, ¿verdad? Porque ya a fines del siglo III, principios del siglo IV, ya está conformado el grueso de la doctrina cristiana. Recuerden con el concilio de Nicea, en el 300 y pico, con el concilio de Constantinopla, que conforman el credo cristiano. O sea que ese proceso que al área judía le llevó 6 o 7 siglos, al área cristiana le llevó 3 siglos solamente. ¿Alguien tiene abierto el sonido? A ver, ya lo solucioné. Y vamos a ver que en el caso del Islam es mucho más rápido el proceso por el cual el dogma y las tradiciones del Islam se van a consignar por escrito, porque la mayoría de los escritos que van consignando la fe islámica aparecen en vida del profeta, ¿verdad? Es decir, en la medida, ustedes recordarán que cuando comienza la revelación del arcángel San Gabriel, ¿verdad? Bueno, la de Alá a través del arcángel San Gabriel a Muhammad, estamos en el año 610, al inicio del siglo VII, ¿verdad? Hay un ciclo de revelación de 22 años, ¿verdad? Durante 22 años, Alá se comunica con Muhammad a través de Gabriel y le va revelando todo su mensaje religioso, desde el 610 hasta el fallecimiento de Muhammad en el 632. Entonces, todo lo que Muhammad le iba contando de la revelación, primero a su familia, porque fue al núcleo próximo a quien él primero le contó lo que él estaba recibiendo a través de Gabriel en sus meditaciones y en sus retiros espirituales, primero a su ambiente familiar y a su gente más allegada, luego a sus compañeros como a los compañeros de trabajo, diríamos, ¿verdad? Los compañeros, no se olviden que Muhammad en este momento pertenece a una de las mayores familias y más importantes de la ciudad de la Meca, la familia de los Quraysh, que se dedican al comercio caravanero. Muhammad queda huérfano de padre muy pronto y es su tío quien lo cría y en su momento lo nombra jefe del comercio caravanero de la familia y por lo tanto Muhammad recorre una gran parte de la península arábiga mientras llevaba a cabo todo el comercio, el tránsito de mercaderías, ¿verdad? O sea que, aparte de su núcleo familiar, obviamente que él le fue contando lo que estaba recibiendo como revelación a su grupo de compañeros más próximos. Y esta gente fue la que empezó a consignar ya en vida del profeta, por escrito, lo que el profeta iba contando, lo que el profeta iba manifestando. Y el Corán, como libro sagrado que recoge la revelación de Alá, se escribe unas poquitas décadas después del fallecimiento de Muhammad, y es escrito por gente que conoció directamente a Muhammad. No es el caso del cristianismo, recuerden que ninguno de los evangelistas conoció, diría yo, a Jesús prácticamente, ¿verdad? Son
son a ver, no lo conoció, a ver, cuando digo no lo conoció es porque sabemos que la autoría de los evangelios está muy discutida también, ¿verdad? Se atribuyen a Marcos, a Lucas, a Mateo, a Juan, obviamente, pero no tenemos muy claro si existieron exactamente esas figuras. Pero bueno, digamos que a veces los escritos cristianos son de segunda o de tercera mano, en el sentido de que cuentan cosas, tengan el caso de Pablo, que es el que va a conformar la visión ortodoxa del cristianismo. Pablo no conoce a Jesús, ¿verdad? Pablo va por primera vez a Jerusalén 20 o 30 años después que ya desapareció Jesús. Y su visión del cristianismo, que es la que luego se va a imponer como visión ortodoxa, proviene de una persona que jamás escuchó una palabra de bocas de Jesús. Esto no pasa así en el Islam. En el Islam, tanto el Corán como el conjunto de dichos del profeta, que se conoce como Sunna, Sunna con doble N, S-U-N-N-A, la Sunna es el conjunto de dichos y proverbios del profeta, de Muhammad, ¿verdad? Bueno, todo eso fue escrito por personas que conocieron directamente a Muhammad y que escucharon directamente de boca de él sus dichos y la revelación. O sea que eso es interesante de consignar, porque tal vez es mucho más fidedigna a los acontecimientos lo que se consigna en los escritos islámicos que en los anteriores, tanto judíos como cristianos, que sufrieron muchas modificaciones y mucho toqueteo, llamémosle, hasta llegar a sus versiones definitivas. Bueno, eso como elemento general. Para entender cómo surge el Islam, y vamos a referirnos al sitio geográfico y al tiempo en que surge. Y para eso les voy a compartir un mapita para que podamos conversarlo juntos. Supongo que están viendo la imagen. Sí, sí. Muy bien, bárbaro. Acá tienen un pequeño mapa, que lo importante es esta zona que yo estoy señalando con el cursor, de lo que vendría a ser el corredor sirio-palestino, que enlaza el norte de la península arábiga con la zona de la actual Turquía, ¿verdad? Esta zona de acá es lo que normalmente se conoce como tierra de la profecía, ¿verdad? Es en esta zona, en este paralelo, donde todo el mensaje de revelación de las religiones monoteístas se produce. Tanto el ciclo profético judío como el cristiano, como el del Islam, van a estar todos centrados en esta zona de Oriente Próximo. Por eso se le conoce como tierra de la profecía. Muy bien. Cuando comienza el siglo VII, nosotros recordamos que la conformación del Imperio Romano ha desaparecido en la primera mitad del siglo V. A partir de ese momento, como estuvimos viendo cuando vimos cristianismo, entran al antiguo territorio romano todas las poblaciones que estaban fuera del límite romano, y se produce un proceso de simbiosis entre las poblaciones autóctonas que estaban romanizadas y las poblaciones que provienen de más allá de la frontera romana. Ese proceso de asimilación va a durar muchos siglos, varios siglos, ¿verdad? Al mismo tiempo que se produce la asimilación de culturas distintas en este ámbito romano, nosotros tenemos también que toda esa zona es cristianizada, ¿verdad? A partir de Roma, toda la zona que antiguamente conformaba el imperio va siendo cristianizada. O sea que cuando en el siglo VII comienza el ciclo profético islámico, la Europa occidental está todavía procesando la simbiosis entre pueblos originarios y pueblos invasores, de alguna manera, y se está cristianizando, ¿verdad? O sea que acá tenemos todo ese proceso. Sabemos que la estructura del Imperio Romano que cae en la Europa occidental, de alguna manera se consolida en su versión oriental, en torno al Imperio Bizantino, con sede en Constantinopla. Recordarán que esta particular
ordenación de la cultura romana va a subsistir hasta el siglo XV, cuando Constantinopla caiga en manos de los turcos. O sea que si nosotros nos desplazamos a la zona oriental del Mediterráneo, nosotros vemos que hay un proyecto imperial que va a subsistir hasta el siglo V, que es el conformado por el Imperio Bizantino. Y luego en esa zona, desde muchos siglos antes, hay otro proyecto imperial que es sumamente importante porque va a actuar en muchas épocas de la historia antigua profundamente sobre todo este ámbito, que es el Imperio Persa, ¿verdad? El Imperio Persa, que en su momento los vimos enfrentados a los griegos, etc. Lo tenemos claro que los persas vienen de lejos, ¿verdad? Pero en el momento del siglo VII, cuando comienza la revelación islámica, nosotros tenemos que esta zona del mundo está siendo disputada por dos grandes proyectos imperiales que se disputan la hegemonía en esta zona. Por un lado el Imperio Bizantino y por otro el Imperio Persa Sasánida. Obviamente toda esta zona, que es la zona de fricción entre los dos proyectos imperiales, sufre muchas vicisitudes, porque ahora es invadido y cae bajo la égida del Imperio Bizantino, u ahora es invadido y cae bajo la égida del Imperio Persa. La zona específica de la península arábiga está conformada por la existencia de una gran cantidad de tribus, la mayoría de ellas nómadas, pero algunas sedentarias, con una cultura étnica, tribal similar, porque todos pertenecen a la misma raza étnica semita, ¿verdad? Entonces, todo esto, esta zona, ante la presión de Bizancio y de Persia, no ha logrado unificarse o consolidarse como una entidad territorial y política única, sino que está como un mosaico subdividido entre todas estas tribus con sus diversos regímenes, sus diversas culturas que tienen un trasfondo similar, y sus diversos ídolos, sus diversas propuestas religiosas, ¿verdad? Que por supuesto son preislámicas y son paganas. Acá tenemos 300 y pico de tribus árabes que cada una tiene su propio dios, cuyo ídolo se encuentra en un templo común a todos que está en la ciudad de la Meca, que es la Kaaba, ¿verdad? Esa famosa construcción que hoy es el centro también del Islam. O sea que en la Kaaba, en la ciudad de la Meca, están los ídolos de todas esas tribus, y bueno, durante 4 meses al año, las tribus que siempre andan en guerra las unas con las otras, hacen una especie de tregua, todas concurren a la Meca para realizar los ritos de adoración a sus divinidades. La Meca se convierte en la capital religiosa de la península arábiga, y también es un centro muy importante comercial y caravanero. Y aparte en esos meses que se producen todos los elementos religiosos, hay un negocio muy importante, ¿verdad? A través de los mercados, de las ferias, de todo el intercambio de mercaderías que se da durante estos procesos. La ciudad de la Meca está dirigida por unas familias muy prominentes, entre las cuales la más importante es la familia de los Quraysh. Los Quraysh, de la cual forma parte Muhammad, ¿verdad? Muhammad pertenece a la élite mecana, a una de esas grandes familias que dominan la ciudad de la Meca y todo lo que importa respecto a su hinterland y respecto a su importancia como ciudad religiosa y como ciudad comercial. En ese contexto, en que acá, en el momento del inicio del siglo VII, tenemos, aparte de las tribus árabes, tenemos comunidades judías y comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque cuando implosiona la zona de Jerusalén en el siglo II, recuerden que en el 130 y pico es cuando termina la destrucción de Jerusalén Adriano, en esa época hay mucha población de origen judío y de origen cristiano que sale de esta zona y va a expandirse la zona próxima a
al corredor sirio-palestino, ¿verdad? Y muchas de esos grupos, tanto judíos como cristianos, van a ir hacia la península arábiga y se van a establecer en la península arábiga. Entonces, en la península arábiga nosotros nos vamos a encontrar con los fenómenos religiosos paganos preislámicos de las tribus árabes y también con comunidades judías con el dogma y el rito judío y comunidades cristianas, que normalmente son comunidades cristianas nestorianas y monofisitas, es decir, que discuten las temáticas correspondientes a la naturaleza divina o humana de Jesús, que como recordarán siempre es un punto álgido de discusión dentro del cristianismo. La figura de Cristo. Cristo es solo Dios, Cristo es solo un divino, Cristo es humano y divino a la vez. Bueno, todo eso que los cristianos ortodoxos lo van a resolver en el Concilio de Nicea con la Trinidad, no es aceptado por todas las comunidades cristianas, y tanto monofisitas como nestorianos van a reconocer solo una o dos de las personas de la Trinidad. Por eso mismo, estas comunidades escapan al poder bizantino que intenta imponer la versión ortodoxa del cristianismo. Recuerden que acá el cristianismo todavía oriental y occidental no se dividió, se va a dividir en el año 1000, acá hay un solo cristianismo, y la concepción trinitaria es la que domina todo el territorio cristiano. Y por lo tanto, las comunidades cristianas que no aceptan el trinitarismo se van de la zona dominada por el Imperio Bizantino y bajan, entre otros lugares, a la zona norte de África y a la península arábiga. O sea que acá, en este mundo de la península arábiga, conviven y coinciden propuestas religiosas paganas, preislámicas, de carácter tribal, árabe, y propuestas religiosas monoteístas del ámbito judío y del ámbito cristiano no ortodoxo, es decir, nestorianos y monofisitas. O sea que verán que hay una riqueza en cuanto a las propuestas religiosas bastante interesante en la península. Muy bien. En este contexto es que Muhammad, ya siendo grande, bueno, su padre lo había nombrado jefe de las caravanas de la familia, ¿verdad? O sea que era el que manejaba todo el comercio de la familia. Eso lo obligaba a desplazarse por muchos lugares de Arabia. Era muy conocido por muchas tribus árabes, por los contactos comerciales. Era una persona que gozaba de un gran prestigio en las comunidades tribales, porque era una persona muy recta, muy honorable, muy proba, y por lo tanto tenía un buen ascendiente en las tribus árabes. Bueno, de joven se casa con una rica viuda de una de las familias importantes comerciantes de la Meca. Luego queda viudo, se vuelve a casar, no tiene hijos varones, tiene hijas mujeres, lo cual es importante para el desarrollo posterior del Islam. Y es una persona muy espiritual. Él realiza numerosos retiros, numerosas meditaciones, en el cual se va a zonas alejadas de la Meca, en zonas más desérticas, para dedicarse a la meditación. Yo creo que se escapaba de la casa, que había muchas mujeres, y para no soportarla, yo creo que hacía eso y se iba a meditar un poco para quedarse tranquilo. La cosa es que, bueno, en estos ciclos, en estas ocasiones, en una de estas ocasiones en que él está en un retiro meditando, oye una voz que lo interpela, bueno, y resulta ser el arcángel San Gabriel, que comienza a transmitirle la revelación de Alá. Alá ya era un dios que conformaba parte de esa riqueza espiritual de las tribus árabes, era uno más entre los dioses tribales, ¿verdad? Era un dios, pero era importante el dios Alá preislámico, porque era el que sustentaba los juramentos, el que le daba validez a los juramentos. Es decir, cuando dos tribus acordaban algo, de cualquier tipo, ya sea comercial o de cualquier otro tipo, ese trato, que era verbal,
se juraba por Alá, ¿verdad? Alá era el Dios que daba fe de los acuerdos que se realizaban entre las tribus y de su cumplimiento de buena fe. Por lo tanto, era un dios muy importante, dado que más allá de los dioses tribales propios, todos recurrían a él para que fuese testigo de los contratos y de los acuerdos que se establecían entre las tribus. Y tenía alguna otra cualidad más dentro del animismo que lo hacía importante. La cosa es que esta revelación que Gabriel le hace a Muhammad se hace en nombre de Alá, pero un Alá, un Dios supremo que ya en la tradición islámica va a ser un poco diferente al Alá preislámico, ¿verdad? Sobre todo porque, bueno, va a convertirse en un Dios mucho más importante, mucho más omnipotente, mucho más sublime, mucho más todo, ¿verdad? Y aparte de eso, en el correr de la revelación, en los primeros años de la revelación, prontamente este Dios le va a pedir a su profeta, a Muhammad, que su culto debe ser establecido en detrimento de todos los demás cultos tribales, que su culto debe ser único y que todas las tribus árabes deben abandonar sus dioses tribales y deben rendirle homenaje solamente a él. Esto, obviamente, que con el correr de los años de la revelación, Muhammad fue comentándole a su familia y luego al ámbito de las grandes familias mecanas y todo lo demás, se fue convirtiendo en un tema de preocupación para las clases dirigentes de la Meca. ¿Por qué se convirtió en un tema de preocupación para las clases dirigentes? Porque lo que temían las clases dirigentes mecanas era que si se sustituían todos los ídolos tribales por un Dios único, se iba a resentir la posición de capital religiosa y económica de la Meca en la península, ¿verdad? Porque pensaban que, bueno, que les iba a estropear el negocio, vamos, hablando pronto y rápido, esta postura de Muhammad de pretender sacar del mapa a 300 y pico de ídolos tribales y sustituirlos por uno solo, ¿verdad? Eso los mecanos pensaban que era insostenible, que las tribus árabes no lo iban a aceptar, que entonces la posición económica y religiosa de la Meca se iba a deteriorar, y se empezaron a poner de punta con Muhammad, ¿verdad? No querían nada lo que éste estaba haciendo. Entonces recurrían al tío de Muhammad. Yo supongo que lo llamaban y le decían, che, encárgate de tu sobrino que viene acá a armar lío, ahora nos quiere estropear el negocio, ¿cómo es esto de que quiere sustituir a todo por un solo Dios y qué tal y qué cual? La cosa es que, obviamente, esta oposición de las clases dirigentes mecanas hacia el proyecto del profeta, lleva a que en un determinado momento Muhammad decida irse de la Meca porque no puede llevar adelante lo que Alá le está solicitando, ¿verdad? Y también aprovecha de alguna forma que en la ciudad de Yatrib con Y, que es esta, ahora acá aparece ya como Medina. Medina quiere decir la ciudad del profeta, pero Medina antes se llamaba Yatrib. Se va a llamar Medina después que vaya Muhammad y convierta a Yatrib en islámica. Pero por ahora, en el 622, que es el comienzo del calendario islámico, que es la Égira, es decir, que es como el éxodo del pueblo oriental, es cuando se va Muhammad con un núcleo de seguidores, se va de la Meca hacia Yatrib, en parte porque también lo llaman de Yatrib para que sea árbitro entre una controversia que creo que era por un tema del agua, pero no estoy muy seguro. Simplemente hubo una controversia entre las comunidades judías y las árabes de la zona de Yatrib, y lo llamaron a Muhammad para que viniera a arbitrar el conflicto. Entonces, bueno, él aprovecha, se va con un grupo de fervientes seguidores de su propuesta, creo que eran unos 120, 150, no eran mucho más que eso, eran más que los 33 orientales, pero no eran muchos más. Allá se va de la Meca a Medina, soluciona el tema, por supuesto, por el cual lo llamaron, y allí él funda la comunidad islámica.
Es decir, si habláramos del cristianismo, funda la primera iglesia, ¿verdad? Iglesia entendida como comunidad de fieles. Y acá, sociedad islámica entendida como comunidad de fieles agrupados en torno al mensaje de la revelación de Alá, ¿verdad? A esta comunidad original que va a dar lugar a todo el Islam, se le llama o se le conoce con el nombre de Umma. Umma con doble M, sin H. U-M-M-A. La Umma es la comunidad islámica, es la comunidad de creyentes, ¿verdad? Y a partir de acá, es de esta comunidad que nosotros vamos a tener a los musulmanes, aquellos que se someten a la voluntad de Alá. Y el Islam significa abandono, ¿eh? Abandono en brazos de Alá. O sea que a partir de acá, del 622, nosotros comenzamos a hablar del Islam. Muy bien. En el 622, bueno, un par de años antes de morir Muhammad, en el 632, se produce la primera guerra del ámbito islámico, porque obviamente al no haber conseguido Muhammad convencer a la Meca de que adopte la nueva propuesta religiosa, ¿verdad? Entonces Muhammad, al frente de un ejército, ataca a la Meca y la conquista y consolida el mensaje islámico en la zona esta, Medina, la Meca, y luego prácticamente a la muerte de Muhammad, casi toda la península arábiga estaba ya convertida a la nueva fe. Después de muerto Muhammad, ven acá en este color naranja fuerte, está a la muerte de Muhammad, ven, 622 es cuando él se va de la Meca a Yatrib, y estos 10 años son los que él utiliza en hacerse de Medina, porque ojo, en Medina tampoco es pacífica la conquista de Medina, ¿verdad? Incluso se expulsan varias comunidades judías que no, obvio, los judíos siempre eran recalcitrantes a aceptar nuevas propuestas religiosas, por lo tanto terminan expulsándolas de la zona de Yatrib. Y bueno, esos 10 años, entre el 622 y el 632, es en que Muhammad con su gente lucha por la conversión de las tribus de la península, cosa que se va a ir consolidando hacia el momento en que él muere. Cuando él muere, se produce la primera gran discusión o la primera gran cuestión del mundo islámico, que es cómo manejar la sucesión del profeta, ¿verdad? ¿Quién lo va a suceder en su misión al frente de la umma? Y por lo tanto estamos dentro de un marco de sociedades patriarcales, que ya las tenemos ampliamente conocidas, tanto del judaísmo como del cristianismo, y por lo tanto el problema acá era que Muhammad no tenía hijos varones, porque si hubiera tenido hijos varones, automáticamente la sucesión se hubiera dado en la figura de su hijo. Pero acá hay mujeres, y es impensable en un régimen patriarcal o en una cultura y sociedad patriarcales como las de este tiempo, ¿verdad?, que la mujer pueda ser depositaria del poder tanto religioso como político. Y por lo tanto, los compañeros de Muhammad deciden que la sucesión se instaure entre los hombres del clan familiar de Muhammad. Y por lo tanto van en línea ascendente. No hay hijos, no hay línea descendente, van a la línea ascendente y van a los suegros de Muhammad. Y entonces el primer califa, porque acá ya aparece la denominación de califa, ¿verdad? Muhammad es profeta, pero la sucesión de él se da a través de la figura de los califas, que reúnen en su persona la conducción militar, espiritual y política de la umma. O sea que a partir de ahora hablamos de califas. El primer califa va a ser su suegro, el padre de la primera mujer, Abu Bakr. Abu Bakr va a ser el primer califa. Luego lo va a suceder, cuando muera, vive unos poquitos años, un par de años nada más, luego lo va a suceder su otro suegro,
el padre de la segunda mujer, de Aisha, que va a ser Utmar, y luego va a ser sucedido, cuando mueren ellos, por sus dos yernos, por los casados con las dos hijas de Muhammad. Y el último de ellos va a ser Ali. Y nombro a Ali de los cuatro porque es el más interesante e importante para la historia posterior del Islam. Nosotros tenemos acá verán en un naranjita más claro, dice conquista de los primeros califas del 632, cuando murió Muhammad, al 661. Estos primeros califas son esos cuatro califas que son del núcleo familiar de Muhammad, que se les conoce como califas guiados por el bien. Y durante su mandato, que es muy corto porque ya era gente grande, obvio. Fíjense que Muhammad tenía 40 años cuando empezó el ciclo profético, muere 22 años después, 60 y pico de años, ¿verdad? Lo suceden sus suegros, que eran mayores que él, y luego sus yernos, que cuando lo suceden también no son unos niños, y por lo tanto este ciclo de califas del núcleo familiar de Muhammad se extingue unos 30 años después de muerto. A esta altura, 30 años después, están muertos, ¿verdad? Dos o tres de ellos asesinados, los sacaron por la vía expedita, no murieron de muerte natural, sino que los asesinaron. Porque siempre hubo, obviamente, el poder siempre trae problemáticas y siempre, bueno, en esa época cuando no nos gustaba un gobernante, lo pasábamos a cuchillo, cosa que acá pasó. Y bueno, finalmente en la etapa durante el gobierno de ellos cuatro, en esos 30 años escasos, 29 exactamente, expanden al Islam, se hacen de todo el imperio persa, se expanden hacia el corredor sirio-palestino y hacia la zona, avanzando hacia la parte central de Asia. Tienen algún encontronazo, después van a tener algún encontronazo con Bizancio, pero no van a poder penetrar en el imperio bizantino, y empiezan el avance por el norte de África. Van a llegar hasta la Tripolitana, hasta lo que hoy es Libia, ¿verdad? Y ya en esta época toda la zona de Egipto y todo va a pasar bajo dominio islámico. Una vez que muere el último de estos cuatro califas de la familia, que es Ali, Ali es asesinado, obviamente, porque era bastante resistido, y acá se produce, con la muerte de Ali y la sucesión, ¿verdad? Porque acá ya se había acabado la línea directa familiar de Muhammad, y por lo tanto va a aparecer la dinastía de los Omeyas. Acá ustedes tienen abajo, en el más clarito, dice conquista de los Omeyas. La dinastía Omeya es la primera gran dinastía del califato islámico. Es la que en su momento va a llevar la expansión del Islam, va a progresar hacia la India y hacia Samarcanda, va a hacer la penetración hacia el oriente, y también va a continuar la expansión por el norte de África. Y recuerden que en el 711 van a cruzar y a conquistar el reino visigodo de Toledo, y se van a hacer con la península ibérica, excepto la parte norte, y van a penetrar cruzando los Pirineos en Francia, y recuerden que van a ser detenidos recién en Poitiers, y acá, bueno, se queda conformado esta zona tan importante luego que es Al-Ándalus. Los califas omeyas van a reinar cerca de un siglo, un poco menos, del 661 al 750, y van a consolidar obviamente una gran cantidad de temáticas que tienen que ver con lo administrativo, con lo religioso, que después ya lo veremos con más detalle. Pero acá lo que importa es que ustedes vean que prácticamente 100 años después de muerto el profeta, el Islam se ha comido una gran parte del mundo que circunda el Mare Nostrum romano. Y es detenido, obviamente, por los reinos cristianos francos, y es detenido por el Imperio Bizantino. Van a tener
2 intentos grandes de conquista del Imperio Bizantino que van a fracasar, y en parte se va a conformar una línea fronteriza bastante estable en esta zona, sobre los montes Atlas, que recién va a ser vencida cuando se tome Constantinopla en 1453, si no ando mal de memoria. Eso cualquier cosa, confírmenlo, pero creo que cae en poder de los turcos en 1453 específicamente el Imperio Bizantino. Muy bien. Voy a... Ahora, esto es para explicar más o menos cuál fue el desarrollo básico del tema y ahora les voy a compartir un pequeño video que después les voy a pasar los datos para que lo vean, en que más o menos explica a ritmo de galope esto que yo les acabo de explicar y algo más, y incide, préstenle atención, cuando habla de la muerte de Alí y lo que se sucede con la muerte de Alí. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar de compartir primero este mapita. Muy bien. Y ahora vamos a compartir. Voy a dejar de grabar para no tener problema con